¿Qué tal? Buenas tardes. Soy la maestra Erika Robledo Collazo, del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral de la Universidad IEXPRO. En la materia del Seminario de Casos en Defensa y Litigio Oral 1 con la doctora María Guadalupe Domínguez Moreno, analizaremos el tema de violaciones procesales. Bien, comenzaremos por analizar precisamente la sentencia del juicio de amparo directo en revisión 669 diagonal 2015 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cuanto a los hechos, me permito referirles que fue el pasado 25 de mayo del año 2012, cuando se da un enfrentamiento precisamente entre personas del sexo masculino, en el cual después de varios disparos se da el deceso de uno de los masculinos a causa de las lesiones ocasionadas por el arma de fuego. Bien, seguidas las etapas e iniciada la carpeta de investigación correspondiente, el fiscal logra que se libre una orden de aprehensión en contra del ahora quejoso y agotándose de esta forma la etapa inicial, la etapa intermedia, hasta llegar a la etapa de juicio oral, en donde el mismo quejoso ante el tribunal de enjuiciamiento manifiesta o externa su voluntad de declarar, manifestando que había accionado el día de los hechos un arma de fuego, de manera tal que el tribunal de enjuiciamiento al dictar sentencia consideró al acusado penalmente responsable por la comisión del delito de homicidio simple intencional, apoyado precisamente en la declaración del acusado, y como consecuencia impone a este una pena privativa de libertad de 11 años y 3 meses de prisión. Bien, inconforme con la sentencia, el acusado hizo valer primeramente el recurso de apelación, seguido del juicio de amparo mismos, pues que no prosperaron, motivo por el cual dicho acusado hace valer precisamente el recurso de revisión, en el cual hizo presumir diversas violaciones procesales, así como los actos de tortura e incomunicación a los que fue sometido. Sin embargo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve confirmar la sentencia recurrida y por ende, o como consecuencia, sobreseer el juicio de amparo haciendo hincapié en tres puntos específicos. El primero de ellos, señala la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que una vez que se da el cierre de la etapa intermedia y se han establecido además los medios de prueba que deben ser desahogados en la etapa de juicio oral, ya no es posible retomar ni en esta última ni en posteriores instancias el debate sobre la exclusión probatoria derivada de la violación de derechos fundamentales, toda vez que considera que en efecto esta debió hacerse en la etapa correspondiente, precisamente derivado del tipo de sistema de corte penal y acusatorio que se tiene. Dos, señala la primera sala que derivado de lo anterior, pues no es posible entrar al planteamiento de la tortura que ha formulado el quejoso, toda vez que la violación ocurrió precisamente en una etapa previa al inicio del juicio oral y por ende también tuvo que haberlo hecho valer ante el tribunal correspondiente, ya fuese un juez de control, para que tuviera conocimiento del hecho en su momento. Tres, no puede pasar por alto la manifestación del mismo y por ende da vista al agente del Ministerio Público competente a efecto precisamente de que se dé inicio a la carpeta de investigación penal correspondiente por estos hechos ilícitos, estos actos que se dieron. Bien, podríamos preguntarnos en qué momento deben impugnarse las violaciones. Bien, para la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión, señala que las violaciones procesales deben impugnarse desde el inicio del procedimiento ante el juez de control que se tenga conocimiento, y bien, sobre todo en la audiencia de debate sobre admisión y exclusión de medios de prueba en etapa intermedia. Lo anterior, como ya lo habíamos manifestado, dada la naturaleza del sistema penal acusatorio, en donde recordemos que una vez cerrada la etapa intermedia sin existir debate sobre la admisión o exclusión de medios probatorios a desahogarse en juicio oral, no será posible alegar o retomar debate sobre la admisión o exclusión probatoria. Bien, tendríamos entonces que analizar qué sucedería en caso de que el juez de control admita al fiscal un medio de prueba en etapa intermedia obtenido con violación a derechos fundamentales. Bien, pues considero que aquí tendría aplicación o podríamos tener aplicatoriedad con fundamento en el artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales referente a la prueba ilícita o bien la nulidad probatoria y se considera prueba ilícita a cualquier dato o medio de prueba o prueba obtenidos con violación a los derechos fundamentales,
lo que será obviamente motivo de exclusión o nulidad. Recordemos que las partes tenemos la obligación de hacer valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o tribunal deberá pronunciarse al respecto. Hay que tomar en cuenta lo analizado o lo manifestado por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, en donde establece que debe hacerse en etapa correspondiente. Si tenemos una etapa de investigación complementaria, donde tenemos los primeros procesos con el juez de control, tendría que ser en esta etapa en donde yo tendría que hacer valer precisamente la violación o la nulidad o la prueba ilícita o esta violación procesal a la que hago alusión. Si estoy en una etapa intermedia, tendría que ser ante el juez de control, precisamente en el debate de admisión o exclusión de medios probatorios a juicio oral. Bien, considero que en este acto, o tomando en consideración que el juez de control decida admitir ese medio de prueba, sería procedente el recurso de apelación. Ello con fundamento en el artículo 467 en su fracción 11 en relación con el diverso numeral 472 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se establece precisamente que serán apelables las resoluciones del juez de control, fracción 11, que excluyan algún medio de prueba. Y recordemos que, de acuerdo al numeral 472 del multicitado Código Nacional, el caso el efecto del recurso será precisamente suspender el plazo de remisión del auto de apertura a juicio al Tribunal de Enjuiciamiento, en atención precisamente a lo que resuelve el Tribunal de Alzada competente. Ahora bien, la pregunta o el debate que se ha presentado en este tipo de cuestiones ¿es procedente el amparo indirecto o podríamos combatirlo por medio del amparo indirecto? Bien, han surgido diversos criterios en nuestro sistema de justicia y se ha determinado por diversos criterios de la Corte, por diversas jurisprudencias, diversas tesis aisladas, que en efecto es procedente siempre y cuando atente derechos fundamentales y que además estos sean de imposible reparación. Pero tenemos que analizar definitivamente cuál es el fundamento específico. Entonces tenemos el artículo 103, fracción primera, en relación con el artículo 107, fracción tercera, inciso B, que establece precisamente que es procedente el juicio de amparo indirecto por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos. Por su parte, el diverso numeral 107 en su fracción tercera nos habla de que esos actos sean de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En el caso que nos ocupa, emana precisamente de un tribunal judicial. Por su parte, el inciso B nos habla de aquellos actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Pero ¿qué debemos entender por aquellos actos de ejecución de imposible reparación o cuya ejecución sea de imposible reparación? Bien, al respecto tenemos también la contradicción de tesis número 167 diagonal 2020, emanado también de la 11ª época, en donde se habla precisamente de los actos de imposible reparación. Y hace alusión a que estos son o son aquellos que producen, número uno, una afectación material a los derechos del quejoso. Número dos, consecuencias graves que impidan el ejercicio de un derecho, ya que lesionan bienes jurídicos distintos a los meramente procesales. Tres, el acto de autoridad y que impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente aún antes del dictado del fallo definitivo. Cuatro, esos derechos afectados materialmente revisten la categoría de derechos sustantivos, expresión contraria a los de naturaleza formal o adjetiva. Y por último, nos habla de la afectación, esta afectación que debe ser real, actual e inminente. Ahora bien, recordemos que hay que establecer precisamente que en vía de amparo indirecto, el acto reclamado considero que debe ser directamente el auto de apertura a juicio oral, en donde el juez de control admitió determinadas pruebas que el quejoso califica o considera ilícitas para él mismo. ¿Okay? Y después de esto, mi autoridad responsable considero que podría ser el mismo juez de control que decidió ir con su admisión. El efecto que estaríamos buscando en este amparo indirecto sería el suspender el plazo de remisión del auto de apertura a juicio al Tribunal de Enjuiciamiento. Bien, espero haber sido clara con esta aportación en el tema de violaciones procesales. Les dejo aquí la referencia a efecto de que la puedan consultar y verificar la conferencia completa, toda vez que se consultó
el canal de YouTube de la Escuela Federal de Formación Judicial, que se fue publicada el 15 de febrero del 2022 con el tema La procedencia del juicio de amparo en materia penal contra la admisión de pruebas ilícitas, cuya ponente es la magistrada Gabriela Vieira Pineda, en el enlace https://www.youtube.com.watch. Bien, espero haber sido clara y nos vemos hasta la próxima. Adiós.